Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi hermana me vetó de su boda por mi hijo en silla de ruedas. Su esposo supo la verdad y transformó su matrimonio. Permítanme presentarme. Soy una mujer de 35 años y tengo una hermana menor, Carol, no es su nombre real, de 29 años. Se casó hace aproximadamente 4 meses. Lamentablemente, ni yo ni el resto de mi familia fuimos invitados a la boda. Esta situación me causó mucha tristeza ya que Carol y yo siempre habíamos mantenido una relación muy cercana. Sin embargo, todo cambió cuando se acercaba su boda. Específicamente, comenzó a mostrar un comportamiento típico de novia obsesiva, desde el momento en que recibió su anillo de compromiso. La situación empeoró cuando, cerca de la fecha en que se estaban enviando las invitaciones, Carol me contactó para informarme que no recibiría una invitación debido a que mi hijo usa silla de ruedas. Su actitud fue tan desconsiderada que decidí no hacer un escándalo al respecto, y simplemente opté por alejarme completamente de ella. Esta decisión fue especialmente difícil considerando que mis 2 hijos, mi hijo de 12 años y mi hija de 8, siempre han sido muy unidos a su tía. La situación fue completamente inesperada para mí. Para dar contexto, mi hijo sufrió un accidente hace aproximadamente 2 años, que lo dejó dependiendo de una silla de ruedas debido a la gravedad de sus lesiones. Actualmente está en fisioterapia, y mantenemos la esperanza de que eventualmente pueda caminar por sí mismo. Mientras tanto, usa su silla de ruedas, una situación que merece respeto y consideración por parte de todos. Cuando Carol me llamó hace unos meses para comunicarme su decisión de excluirnos de la boda, me di cuenta de que nos habíamos convertido en personas muy diferentes. Su explicación fue particularmente hiriente. Estaba preocupada de que la silla de ruedas de mi hijo arruinaría sus fotos de boda. Lo más frustrante fue que existía una solución simple. Podría haber pedido al fotógrafo que evitara incluir a mi hijo en las fotos si ese era realmente el problema. Sin embargo, ni siquiera sugerí esta alternativa porque incluso esa idea me parecía insensible. Después de esa conversación telefónica, simplemente le dije que estaba bien con no ser invitada, y dejé el tema. Solo compartí lo sucedido con mi esposo para evitar crear drama innecesario, especialmente considerando lo delicado del asunto. No quería que mi hijo se viera afectado por esta situación. Durante los meses previos a la boda, mantuve una apariencia de normalidad frente a mis padres y Carol, a pesar de saber que no estaba invitada. Ella hizo lo mismo, lo que causó sorpresa cuando no aparecí en su boda. Cuando la gente preguntaba por mi ausencia, inventé una excusa sobre mi suegro estando gravemente enfermo, lo que requería la presencia de toda nuestra familia. Nadie cuestionó más allá, incluyendo a mis padres y a mi cuñado, Kevin. La verdad salió a la luz recientemente durante la fiesta de compromiso de mi primo. Kevin aprovechó un momento para hablar con mi esposo y conmigo, expresando su decepción por nuestra ausencia en la boda y la falta de contacto posterior. Dado que siempre habíamos mantenido una buena relación. Kevin había sido prácticamente parte de la familia durante los 4 años que estuvo con Carol antes de casarse, su confusión era comprensible. Intenté disculparme y sugerir que lo compensaríamos de alguna manera, evitando revelar la verdadera razón de nuestra ausencia. Sin embargo, Kevin insistió, preocupado de que él hubiera hecho algo para ofendernos. Conociendo su naturaleza amable, mi esposo y yo decidimos contarle la verdad, pues merecía una explicación, y no queríamos que se culpara innecesariamente. Le expliqué sobre la llamada de Carol, y cómo me había excluido de la boda debido a la condición de mi hijo. Le compartí que había guardado silencio para evitar drama, y porque el tema me resultaba emocionalmente difícil debido a mi hijo. Kevin se mostró comprensivo, y se disculpó en nombre de su esposa, asegurando que habría intervenido de haber sabido sus intenciones. Durante el resto de la fiesta, noté que Carol me miraba con desprecio mientras Kevin permanecía con nosotros, ignorándola completamente. Era evidente que estaba profundamente perturbado por lo que había descubierto, y no lo culpo. Yo también estaría horrorizada de descubrir que mi pareja había tratado así a su propia hermana. La situación dio un nuevo giro cuando, 3 días después de la fiesta, mis padres me llamaron. Me informaron que se habían enterado de la verdadera razón de mi ausencia en la boda, y que Carol estaba muy molesta porque Kevin, desde que supo la verdad, había estado insistiendo en que necesitaba terapia, considerando sus acciones crueles y despiadadas. Aparentemente, han estado teniendo constantes discusiones porque Carol insiste en que hizo lo correcto, argumentando que de otro modo su boda habría sido un fracaso, una justificación que me parece absurda, y coincido con Kevin en que su comportamiento fue cruel. Mis padres repetidamente mencionaron que no querían tomar partido, pero me informaron que Carol me culpaba por sabotear su matrimonio al contarle a Kevin la verdad, supuestamente como venganza. Me parece ridículo que me culpe, y aunque mis padres insistieron varias veces en su neutralidad, tengo la sensación de que están de acuerdo con Carol,
lo cual explica por qué me llamaron para contarme cómo se sentía ella. He discutido esto con mi esposo, quien cree que no tengo nada de qué arrepentirme, pero quisiera obtener otras opiniones sobre si hice mal en contarle a Kevin la verdadera razón por la que no asistí a la boda. Actualización 1. Decidí confrontar a mis padres sobre toda esta situación. Me molestaba que insistieran tanto en su supuesta neutralidad mientras se aseguraban de informarme sobre los problemas de Carol, algo que realmente no era necesario. Si Carol hubiera querido que yo lo supiera, podría haberme contactado directamente. Si mis padres realmente no querían involucrarse, podrían haberse mantenido al margen completamente. La situación me parecía un intento de hacerme sentir culpable por revelar la verdad a Kevin y causar problemas en su matrimonio. Por eso decidí confrontarlos directamente sobre sus intenciones. Los visité esta mañana y compartí mis pensamientos. Al principio negaron todo, diciendo que solo querían evitar peleas entre sus hijas y pensaron que informándome sobre la situación de Carol, yo tomaría la iniciativa para resolverlo. Esta explicación me pareció contradictoria. Si realmente querían que alguien tomara la iniciativa, podrían haberle sugerido a Carol que hablara conmigo directamente en lugar de actuar como intermediarios. Finalmente admitieron que parcialmente me culpaban por revelar la verdad a Kevin, argumentando que no tenía razón para hacerlo después de tanto tiempo, cuando todos aparentemente habían superado el incidente. Según ellos, solo estaba creando problemas en un matrimonio que de otro modo era feliz, por venganza. Me sentí profundamente ofendida por esta suposición. No tenía ningún interés en crear problemas en su matrimonio, no ganaría nada con eso. Era insultante que mis padres pensaran así de mí. Les expresé mi enojo, señalando que su postura revelaba claramente que estaban del lado de Carol. Les recordé lo insensible que era considerarme la culpable por decir la verdad a Kevin, mientras ignoraban lo horrible de la situación en sí. Mis padres sabían perfectamente mi sensibilidad respecto a las lesiones de mi hijo, considerando el trauma que representó para toda la familia. Su indiferencia ante esto me parecía increíble, y no podía creer que minimizaran la situación sugiriendo que yo estaba exagerando. Estoy de acuerdo en que ella tenía ese derecho, pero yo también tengo derecho a ofenderme por ello. Si decidí distanciarme y cortar comunicación con ella por esto, también está bien. Y si decidí contarle a su esposo la verdadera razón por la que no asistimos a la boda, eso también debería ser aceptable. Si ella tomó una decisión, debería tener el valor de mantenerla. Mis padres insistieron en que estaba haciendo un drama innecesario, y que no tenía razón para hablar con Kevin sobre lo sucedido. Después de presentar todos estos argumentos válidos y ver que seguían con la misma actitud, decidí que no tenía sentido continuar la conversación y me fui, reconociendo que claramente habían tomado partido. Al regresar a casa, discutí esto con mi esposo, quien me expresó su apoyo tanto por confrontar a mis padres, como por haber sido honesta con Kevin anteriormente. A estas alturas, la opinión de los demás ya no me importa. Actualización 2. Recientemente bloqueé a Carol en todas las redes sociales porque no quería que pudiera contactarme. Ha pasado aproximadamente una semana desde la fiesta y 3 días desde mi confrontación con mis padres. En este momento, todos están bloqueados excepto Kevin, ya que aunque no hemos hablado desde la fiesta, no veo razón para bloquearlo. Como la bloqueé, Carol decidió contactar a mi hijo a través de Instagram para pedirle que me pusiera en contacto con ella porque necesitaba discutir algunos asuntos conmigo. Me disgustó mucho enterarme de que se había comunicado con él. Mi hijo también estaba confundido porque durante los últimos meses apenas hemos mencionado a su tía, y aunque no conoce todos los detalles, intuye que algo no está bien entre nosotras. A pesar de su edad, es un niño muy perspicaz y capta estas situaciones. Me ha preguntado varias veces qué está pasando entre mi hermana y yo. Siempre había evadido el tema, pero esta vez insistió en saber qué sucedía, especialmente después de que Carol mencionara que la había bloqueado, lo cual él reconocía como una medida drástica. Inicialmente dudé en contarle, pero decidí no mantener secretos con él. Le expliqué la verdadera razón por la que no asistimos a la boda de su tía. Sabía que podría lastimarlo, pero no podía ocultarle esto para siempre, especialmente considerando que podría enterarse por otros medios, ya que aunque no pueden contactarme a mí, pueden llegar a él. Está por cumplir 13 años, así que consideré que tenía edad suficiente para decidir por sí mismo si quería mantener relación con su tía. Quería darle esa capacidad de decisión, y por eso decidí contarle la verdad. No sabía qué esperar de su reacción, sabiendo que si yo soy sensible respecto a su lesión, él naturalmente lo sería mucho más. Sorprendentemente, lo manejó con mucha madurez. Me agradeció por haberle ocultado esta información durante tanto tiempo, a pesar de su insistencia, y también por revelársela ahora, ya que la incertidumbre lo estaba inquietando. Me dijo que ahora entendía perfectamente por qué había bloqueado a su tía.
Por supuesto, me aseguré de que estuviera bien, no quería que sintiera rechazo por parte de su familia. Incluso dudé de haberle contado, temiendo haberlo cargado con información innecesaria. Pero mientras más hablábamos, más me daba cuenta de la madurez de mi hijo. Me explicó que eventualmente se habría enterado de alguna manera, ya que esta ruptura familiar parece ser algo difícil de superar. También mencionó que aunque otros niños en su situación podrían no querer escuchar algo así, él prefería la honestidad, pues ya ha enfrentado suficiente trauma en su vida, y este tipo de comportamiento mezquino ya no le afecta tanto. Escucharlo hablar así y mostrar tal fortaleza, especialmente sabiendo lo cercano que era con Carol anteriormente, me llenó de orgullo, confirmando que mi esposo y yo lo hemos criado bien. Me alegro de haber optado por ser honesta y transparente con él en este momento. Desde entonces, he estado observando si realmente está bien con todo esto, o si solo está fingiendo por nosotros, pero parece que genuinamente no le afecta la opinión de su tía. Sé que en el fondo debe dolerle al menos un poco, pero tiene mucho apoyo, nuestro amor incondicional, el de su padre, y especialmente el de su hermana, quien siempre está ahí para él. Tiene amigos leales que nunca lo han abandonado y siempre lo incluyen en todo. Sus maestros también son excepcionalmente comprensivos, y sé que con el tiempo sanará todas sus heridas, tanto físicas como emocionales. Y si en algún momento no está bien, seguiremos estando ahí para él, de eso estoy segura. Actualización 3. Antes de compartir los acontecimientos recientes, quisiera abordar las preocupaciones sobre mi decisión de contarle la verdad a mi hijo. Siempre hemos mantenido una relación basada en la apertura y transparencia, y tanto mis padres como mi esposo y yo creemos firmemente en la honestidad. Intenté ocultarle la verdad durante mucho tiempo para protegerlo, pero cuando insistió en saberlo, sentí la obligación de decírselo. Si no se enteraba por nosotros, podría haberlo descubierto hablando con sus abuelos o de otras formas, y eso habría sido mucho peor. Especialmente preocupante era la posibilidad de que Carol misma se lo contara, lo cual no era improbable considerando que ya lo había contactado para mencionarle que la había bloqueado. Conociendo su falta de tacto para manejar estas situaciones, preferí que lo escuchara de nosotros antes que de cualquier otra persona. Me mantengo firme en mi decisión y mientras mi familia esté de acuerdo, considero que manejé la situación apropiadamente. Volviendo a los eventos recientes, esta tarde Carol apareció inesperadamente en casa. Anticipando posible drama, envié a mis hijos a pasar el rato con los vecinos para evitar que presenciaran cualquier situación incómoda. Tan pronto como los niños se fueron, Carol comenzó a expresar su molestia por mi decisión de contarle la verdad a Kevin, insistiendo en que no tenía razón para hacerlo y calificando mi acción como vengativa y mezquina. Según ella, cada vez que intentaba explicarse, él terminaba la conversación, se alejaba, o inevitablemente terminaban discutiendo. Mencionó que él parecía estar hartándose de ella, y la evitaba activamente, llegando tarde a casa para minimizar su interacción después del trabajo. Personalmente, no encontraba nada malo en la actitud de Kevin y probablemente yo habría reaccionado igual. Después de escuchar sus quejas, le dejé claro que nada de esto era mi responsabilidad. Me negué a aceptar culpa por algo que no había provocado, y le señalé que si ella hubiera actuado correctamente desde el principio, no tendría que estar preocupada por las consecuencias de sus acciones. Le expliqué que era su propia culpa lo que la atormentaba. Era ella quien estaba proyectando al llamarme vengativa y mezquina. En el fondo sabía que ella había cometido el error pero no estaba lista para aceptarlo, así que intentaba culparme por la situación. Esperaba que continuara discutiendo, y parecía lista para responder, pero sorprendentemente se derrumbó y comenzó a llorar en mi sofá. Mi esposo y yo nos quedamos desconcertados, sin saber cómo reaccionar ante esta inesperada muestra de emoción. Finalmente decidí sentarme junto a ella, aunque sin ofrecerle consuelo ni decir nada. Simplemente esperé a que se calmara. Eventualmente comenzó a disculparse, reconociendo que yo tenía razón y admitiendo que hacía tiempo se había dado cuenta de lo insensible e irrespetuoso de sus palabras. Me explicó que estaba especialmente afectada porque ahora que Kevin conocía la verdad, había decidido posponer indefinidamente sus planes de tener un bebé. Él insistía en que ella necesitaba terapia, argumentando que su trato hacia su sobrino había sido tan cruel que no podía confiar en que fuera una buena madre en ese momento. Ahora que parecía improbable en el futuro cercano, se sentía frustrada y enojada. En lugar de enfrentar la situación, había estado tratando de evadirla y buscar a quién culpar. Hasta ese momento yo había sido su objetivo, pero cuanto más insistía en ello, más se daba cuenta de que no había nadie más a quien culpar excepto a ella misma por cómo habían resultado las cosas. Me reiteró su sincero arrepentimiento. En ese momento me quedé sin palabras, pues esperaba otra discusión acalorada y en cambio recibía sus disculpas.
Finalmente, mi esposo y yo nos miramos y le dijimos que la perdonábamos, pero le recomendamos seriamente considerar la terapia, ya que su comportamiento reciente había sido verdaderamente preocupante y fuera de carácter. Le dijimos francamente que quizás Kevin tenía razón y no estaba lista para ser madre todavía. No sé qué deparará el futuro, si lograremos reconciliarnos completamente o no, pero por ahora estoy conforme con la situación actual. No he hablado con mis padres desde nuestra discusión y, aunque eventualmente me reconcilie con mi hermana, no creo hacer lo mismo con ellos. Aunque mis padres nunca fueron abiertamente favoritistas, siempre tuvieron debilidad por Carol. Intentaron disimularlo, pero con los años he notado ciertas cosas. Para ellos, como soy la mayor, se supone que debo hacer todos los sacrificios, perdonar todo y ser más comprensiva, pero no pienso seguir asumiendo ese papel. Para mí nada es más importante que mi familia, mi esposo y mis hijos. Si alguien no los valora, significa que no me valora a mí, porque somos una unidad, y no voy a perdonar fácilmente a quien haya sido irrespetuoso con mi hijo. Después de que Carol se fue, le comenté a mi hijo que ella se había disculpado por todo y que dependía de él si quería perdonarla. Me respondió que no le importaba si se había disculpado o no, porque había decidido no dejar que nada lo afectara, así que la disculpa no hacía diferencia, y estaba bien con cualquier resultado. Aunque me parece una forma madura y tranquila de manejarlo, sé que es joven y no puedo estar segura de cuánto tiempo mantendrá esta actitud. Actualización 4. Hola, tengo una noticia emocionante que he estado compartiendo por todas partes, y quería compartirla aquí también. Han pasado 3 años desde mi última actualización, y recientemente mi hijo ha comenzado a caminar con ayuda de muletas. Todavía necesita asistencia para moverse, y está adaptándose a desplazarse sin la silla de ruedas, pero está progresando constante y positivamente. Por supuesto, aún requiere la silla cuando se cansa, pero los médicos nos han dicho que podemos esperar más avances, y posiblemente pronto pueda caminar sin ayuda. Es un momento verdaderamente emocionante para nuestra familia, y estamos rebosantes de alegría. Carol y yo no mantenemos el contacto cercano que solíamos tener antes, pero ocasionalmente nos comunicamos. Por ejemplo, recientemente la felicité por su bebé, y hace un par de semanas ella me contactó para felicitarme por el progreso de mi hijo cuando lo compartí en redes sociales. Sí, finalmente tuvo un bebé con Kevin después de que estuvieron en terapia, y pudieron resolver sus problemas gradualmente. Nuestra relación no es la misma que antes, pero ella se ha disculpado tanto conmigo como con mi hijo, y quizás algún día podamos recuperar la cercanía que teníamos, aunque por ahora esta dinámica nos funciona. Mi relación con mis padres sigue sin restablecerse, y me siento bien con eso. Estoy satisfecha con mi vida y ahora que mi hijo está mejorando, me siento más feliz que nunca.